Hola, hoy día es el día número 63 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente a hoy se encuentra en Lucas capítulo 22. Y me gustaría una vez más llamar la atención cuando el Señor Jesucristo se encuentra orando en el Getsemaní. Este momento obviamente es de eh, hay que tener mucho cuidado al acercarnos a hablar sobre este tema porque estamos hablando sobre el Señor Jesucristo mismo. Y a pesar de que no lo comprendemos del todo, jamás podremos entender lo que Él experimentó, ¿no? En el Getsemaní y la lucha que tuvo ahí. Hay algunos detalles que se nos permite conocer acerca de esa noche. Y Lucas aquí da algunos detalles que no se mencionan en ninguno de los otros evangelios. Lo primero que me gustaría decir es que suelo escuchar siempre que la oración que Jesucristo oró en el Getsemaní fue: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es cierto, el Señor Jesucristo oró esta oración, pero no es la única oración que él oró. De hecho, su oración en la segunda ocasión y en la tercera ocasión cambia radicalmente. Y tal vez sea mejor para nosotros recordar la segunda y tercera oración, ¿no? Por alguna razón vemos esta diferencia entre las oraciones, pero lo que hace que estas oraciones cambien, al parecer, es la intervención del Padre, ¿no? El Padre interviene en favor de su Hijo, ¿no? Eh, la primera oración la menciona Lucas capítulo 22 en el versículo 42. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Aquí, al parecer, el Señor Jesucristo está haciendo una petición al Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Como cuando el leproso le dice al Señor Jesucristo: si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Es una petición. Eh, pero después de esta primera oración, ¿no? Algo sucede. Dice el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Por alguna razón, debido a esta oración y a esta petición, el Padre envía a un ángel para que fortalezca al Señor Jesucristo. Y sabemos que era el propósito del Señor Jesucristo beber esa copa, no evitarla. Pero en su oración aparentemente hay una petición, justamente de si es posible que pase esa copa sin que Él tenga que beberla. Y el Señor envía a un ángel para fortalecerla. Un poco acerca de esta situación nos da luces Hebreos capítulo 4, en el versículo 7, dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es interesante porque nos dice que el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando estuvo orando con súplicas y con ruegos al que podía librarlo de la muerte, o sea, hace referencia al Getsemaní, ¿no? Nos dice que fue oído a causa de su temor reverente. Pero eh, eso es un poquito desconcertante, porque el mencionar que fue oído implica, ¿no? En el contexto bíblico, en términos bíblicos, que Dios le concedió su petición, ¿no? Basta con que Dios nos oiga para saber que tenemos lo que le hemos pedido, dice 1 Juan. El Señor Jesucristo le está pidiendo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Pero sabemos que eso no le fue concedido. Sabemos que el Señor Jesucristo finalmente bebió de esa copa.
llevó nuestro pecado y recibió el justo castigo por nuestro pecado. Él tuvo que beber de esa copa. Entonces, ¿por qué dice Hebreos? Que fue oído, que Dios le respondió por su temor reverente. Y la respuesta nos la da Mateo. Mateo capítulo 26. Lo que sucede es que no es la única oración que oró el Señor Jesucristo. De hecho, después de que fue fortalecido por el ángel que envió su Padre, después de que fue fortalecido por el ángel, la oración del Señor Jesucristo cambia. Y hay un cambio bastante sustancial. Porque en esta segunda oración, Mateo es el que nos detalla las oraciones con un poquito de una forma más específica. Lucas no da muchos detalles acerca de la segunda o tercera oración, pero Mateo sí. Y nos dice sobre la primera oración que fue algo de forma similar a Lucas o a los demás evangelios. Dice en el versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces ahí hay una petición también. Pero en la segunda oración, que es después de que Lucas nos menciona que el Padre envió un ángel para fortalecerle, dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En esta oración ya no hay petición. En esta oración ya es una oración que acepta completamente la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo acá ya no le pide al Padre, si es posible, si quieres que pase de mí esta copa. No, sino que ora con las siguientes palabras, Padre mío, si no puede pasar, de mí esta copa sin que yo la beba, si no hay forma, hágase tu voluntad. En esa oración ya no hay petición. En esa oración ya hay una aceptación de la voluntad de Dios. Y el Hijo aprendió, ¿no? Lo que nos dice en el versículo 8 de Hebreos 4, el siguiente versículo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y lo que nos muestra aquí es este cambio. Es este cambio. ¿De qué manera? No quiero entrar mucho en detalle, porque es un terreno superior al nuestro, muy de lejos, infinitamente mayor al mío. Pero hay un cambio en la segunda oración. Y luego Mateo nos dice que vuelve a orar una tercera ocasión con las mismas palabras. Esta oración tal vez sea más importante recordarla que incluso la primera oración. Entender de que cuando conocemos la voluntad del Padre, no luchemos contra esa voluntad, sino que aceptemos completamente como hijos obedientes la voluntad del Padre. Que el Señor nos fortalezca. Pidamos por fuerzas, por valor, por osadía, para poder aceptar y recibir la voluntad del Padre tal cual es. Y en vez de luchar muchas veces con la voluntad de Dios, en vez de luchar muchas veces con lo que entendemos y sabemos que es la voluntad de Dios, más bien aprender de Cristo mismo, quien oró de la siguiente manera, Padre mío, si no puede pasar esta prueba sin que yo la experimente, sin que yo sufra por medio de ella, sin que tú moldees por medio de ella, hágase tu voluntad. Y te animo a que lo que el Señor Jesucristo experimentó esa noche nos sirva de ejemplo. Porque jamás nosotros vamos a poder experimentar algo como Él lo experimentó. Jamás nosotros vamos a tener esas luchas tan grandes y tan fuertes como las que Él tuvo. Y si Dios es capaz de sostener a su Hijo, a nosotros también. Claramente la Biblia enseña que no hay ninguna prueba que
que nosotros no podamos soportar. Claramente enseña la palabra de Dios que Él nos va a acompañar, que Él es nuestro buen pastor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Y yo te animo a que siempre, por más difícil que sea, por más complicado que sea, aceptes la voluntad de Dios para tu vida, tal cual Dios desea que sea. Si es su voluntad, que así sea. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos el día de mañana.